Hoy hablaremos sobre dos figuras prominentes en la Biblia que desempeñaron un papel fundamental en la historia religiosa de Judea en el primer siglo después de Cristo. Estas dos personalidades son Anás y Caifás. En ese momento, la región de Judea estaba bajo el dominio romano, y el templo en Jerusalén era el epicentro de la vida religiosa y cultural. Anás y Caifás surgieron como líderes destacados en el mundo judío, y sus nombres aparecen en relatos bíblicos. Su influencia está entrelazada con la trama de la crucifixión de Jesús y los eventos relacionados con este evento fundamental en la historia cristiana. La ocupación romana trajo consigo un sistema de gobierno que limitaba la autonomía de los líderes locales, lo que resultó en una relación compleja entre los líderes religiosos judíos responsables de mantener el orden en el Templo de Jerusalén y las autoridades romanas que buscaban mantener el control político y la paz. El Templo de Jerusalén representaba el corazón espiritual y religioso de la vida judía, atrayendo a peregrinos cada año para ofrecer sacrificios y cumplir con sus deberes religiosos. Esto otorgaba un simbolismo poderoso y un alto valor político a quien controlara el templo. En este contexto de ocupación romana y tensión religiosa, Anás y Caifás surgieron como líderes religiosos influyentes. Ambos eran parte de la poderosa secta saducea, que no creía en la resurrección. Su posición como sumos sacerdotes los convirtió en figuras centrales en la vida religiosa judía y les otorgó poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Es importante recordar que la relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era compleja y a menudo tensa debido al temor constante a revueltas y pérdida de privilegios causada por la ocupación romana. Esta tensión proporciona el telón de fondo para comprender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en relación con su participación en el arresto y juicio de Jesús. Con este contexto histórico en mente, continuaremos explorando quiénes eran Anás y Caifás. Anás no solo ocupó el cargo de sumo sacerdote una vez, como era común, sino que sirvió en varias ocasiones, destacando así su importancia en el liderazgo judío de la época. Su primera designación ocurrió alrededor del año 6 después de Cristo, durante el gobierno de Quinio, el gobernador de Siria, y permaneció en el cargo hasta aproximadamente el año 15 después de Cristo. Durante su tiempo como sumo sacerdote, Anás estableció un sistema de sucesión en su familia, asegurando así la continuidad y el poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le otorgó un considerable poder en el Templo de Jerusalén. Fue responsable de supervisar rituales, administrar sacrificios y hacer cumplir las leyes religiosas. Esta posición no solo lo convirtió en un líder religioso, sino también en una figura política clave, ya que el templo era un centro de poder y control en la sociedad judía. Anás también dominaba la recaudación de impuestos del templo y el cambio de moneda. En Lucas 19 vemos que Jesús los expulsó del templo, acusándolos de convertirlo en una cueva de ladrones, profanando así la religión. El comercio de vendedores de animales y prestamistas de dinero en el templo era el negocio más lucrativo de la ciudad. El Talmud judío declara que la casa de Anás estaba maldita, rica y sin escrúpulos, junto con líderes del sacerdocio corruptos, cuya presencia contaminaba el santuario. Esto se cree que se debe a sus conspiraciones para planificar persecuciones. Por otro lado, Caifás se casó con la hija de Anás y ambas familias eran ricas y pertenecían a la aristocracia. Caifás fue nombrado sumo sacerdote alrededor del año 18 y su nombre marcó un punto crucial en la narrativa bíblica. Al igual que su suegro Anás, Caifás asumió un papel de liderazgo en el Templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su relación con Anás es interesante y significativa, porque aunque Anás ya no ocupaba el cargo de sumo sacerdote en ese momento, su influencia aún era evidente. Uno de los momentos más notables de Caifás en la narrativa bíblica ocurrió después de que Jesús resucitó a Lázaro. La noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro llegó al consejo, y en el consejo, Caifás hizo la famosa pregunta que se encuentra en el Evangelio de Juan 11. Leamos lo que dice el texto bíblico. «Vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Esta declaración de Caifás evitaría una revuelta y protegería los intereses del liderazgo religioso judío. La declaración de Caifás fue como una profecía de que Jesús debería morir por toda la nación
y no solo por la nación, sino también para reunir en uno solo a los hijos dispersos de Dios. El relato bíblico narra que después de la declaración de Caifás, todos en el consejo estuvieron de acuerdo en matar a Jesús. Durante el ministerio de Jesús, las tensiones entre él y el liderazgo religioso judío, representado principalmente por Anás y Caifás, aumentaron gradualmente. Jesús predicaba una reforma religiosa que desafiaba algunas de las doctrinas y prácticas establecidas por las autoridades religiosas de la época, lo que lo colocaba en conflicto directo con las autoridades religiosas. Fue en este contexto que Jesús fue arrestado y llevado al sumo sacerdote para ser interrogado. Primero fue llevado ante Anás y luego ante Caifás, quien era el sumo sacerdote en funciones en ese momento. Estos interrogatorios marcaron un punto crítico en la narrativa bíblica. Durante los interrogatorios, Anás y Caifás buscaron obtener la confirmación de Jesús de las acusaciones de blasfemia y sedición. Sin embargo, Jesús permaneció en gran parte en silencio. Estos interrogatorios llevaron a la decisión de enviar a Jesús al gobernador romano, Poncio Pilato, para ser juzgado y condenado. Es importante destacar que Anás y Caifás desempeñaron un papel activo en la decisión de acusar a Jesús y presionaron por su sentencia de muerte. Su influencia política y religiosa contribuyó significativamente a la posterior crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Después de la resurrección de Jesucristo, Caifás se negó a aceptar la evidencia de que Jesús había resucitado. Por esta razón, ordenó el arresto e intentó matar a Pedro y Juan. Más tarde, también participó en la muerte de Esteban. Caifás desempeñó un papel importante en la persecución de los seguidores de Jesús, considerándolos una amenaza para la autoridad religiosa y política de la época. Sin embargo, alrededor del año 36 después de Cristo, Caifás fue destituido por Vitelio, el gobernador romano de Siria, coincidiendo con la destitución de Pilato de su cargo. Finalmente, Caifás fue miserablemente asesinado y arrastrado fuera de Jerusalén por los romanos. Durante este evento, el templo fue destruido, como lo había profetizado Jesús. La tumba familiar de Caifás fue descubierta en 1990 mientras se construía una carretera en una cueva antigua en las laderas de Jerusalén. Por otro lado, Anás murió de manera insensata, al golpear las paredes después de darse cuenta de que había contribuido a la muerte del Mesías. Como nota adicional, Matías, nieto de Anás e hijo de Teófilo, fue nombrado sumo sacerdote por Agripa II en el año 65 después de Cristo, sucediendo a Jesús de Gamalá. Fue el último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo en Jerusalén, como había profetizado Jesús. Si te gustó esta historia, comenta amén y suscríbete a nuestro canal activando la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Mira el video que aparece en pantalla y nos vemos nuevamente. Esto fue Eterno Saber. Hasta la próxima.